la palabra en Mateo 21. Voy a leer desde el 1 muy rápido porque son 11 versículos nada más, pero a mí me toca del 7 al 11, aunque ya incluso considerando el video que don Jamie nos pasó la semana pasada, podríamos tratar de recordar un poco, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, detalles que el video nos va a servir, ¿verdad? Como herramienta. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decidle: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Como introducción a esta palabra, ahí incluso les entregué dentro del seminario CEPA, hay unas materias que llaman hermenéutica, inducción o estudio integrales de palabras. Dentro de la pasión, ¿verdad?, que Dios me ha dado los últimos años, es la de los exégesis. Yo les presento una exégesis y la presentación. Esta exégesis es a partir de una metodología que en el seminario de CEPA, Escuela de Estudios Pastorales, se sigue, que es de un señor argentino, Mervin Brenneman. Esa estructura ya la da la CEPA, la da el seminario. Nosotros como estudiantes, con los tutores a nivel del seminario y algunos de nosotros agarrados de nuestros pastores, ¿verdad? Nos tratamos de seguir la metodología y abrirnos a una crítica destructiva o constructiva que nos recomienden. Ahí no está la última palabra. Si en algún momento alguien ve alguna recomendación que me puedan dar, con mucho gusto es recibida. Ahí está la exégesis. Y entonces, además de la presentación, a nivel de introducción, tenemos que en esta palabra se habla de la venida de Cristo, que fue descrita por el profeta Zacarías en el capítulo 9:9. Habla: cuando Cristo aparezca en la gloria, dice, es en mansedumbre, no en majestad, en misericordia, para obrar salvación. Cuán equivocados estaban la codicia, dice, y la ambición y la soberbia de la vida de los ciudadanos de Sión. Le hablaba yo a Luis, el compañero, que cuando hablamos de Sión, cuando hablamos de Jerusalén, cuando hablamos del pueblo de Dios, nosotros tenemos que vernos ahí injertos. Más adelante vamos a tocar las fiestas. Son 6 tipos de fiestas a partir de las bodas de Caná, a partir del primer milagro que Jesús hizo. Él introduce las fiestas a partir de las tinajas de la purificación. Ahí lo vamos a ver. Dice: cuán equivocados estaban la codicia, la ambición y la soberbia de la vida en los ciudadanos de Sión. No debemos pensar que son muy caras las ropas que vestimos para abandonarlas por el servicio de Cristo. Los que toman en Cristo como Rey de ellos saben poner a sus pies todo lo que tienen. Hosana significa: salva ahora, te rogamos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La multitud inestable se une al clamor del día.
sea o sana o sea crucifícalo. ¿Se acuerdan el video de hace una semana? Donde a la medida que Jesús iba entrando, 5 días antes de la crucifixión, era hosana, sálvanos. Era salvación, era bendición. Ahí, para ir introduciendo el tema, vamos a relacionar o se habla de que hay un paralelismo con las fiestas, principalmente con las fiestas de los tabernáculos, donde en esa medida Dios se presenta a nuestra vida. Hoy se le presenta a Luis, mi compañero, y a muchos de nosotros. Jesús se nos presenta a nosotros como salvación. Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ya nuestros pecados están justificados. Es cuestión de reconocerlos, aceptarlos, pedir perdón y recibir a Jesús en nuestro corazón como salvación, como bendición. Eso es lo que significa el futuro de Sión. Eso es lo que significa la palabra que estamos estudiando. Es la entrada triunfal de Jesús en medio del pueblo o en medio de cada uno de nosotros, en medio de nuestras familias, en medio de nuestras decisiones. Dice: a menudo las multitudes parecen aprobar el evangelio, pero pocas llegan a ser discípulos coherentes. Cuando Jesús iba a entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Quizás algunos fueron movidos por el gozo. Los que estaban en el consuelo de Israel, otros de los fariseos fueron movidos por la envidia. Así de variadas son las motivaciones de la mente de los hombres en cuanto a la cercanía del reino de Cristo. Esto es tratando de hacer como introducción, tomando en cuenta el video. Me gustó mucho. Había una parte donde Jesús iba entrando a Jerusalén y se veían los fariseos y los religiosos encima, arriba en el edificio, en la azotea. ¿Ustedes recuerdan? Donde ellos desde arriba veían a Jesús y al pueblo, ¿verdad? Pero ellos no se mezclaron. Ellos no se mezclaron. Pero tengamos eso ahí en mente. Vamos rápido porque el tiempo apremia. Vamos a ver como introducción 3-4 puntos. Dentro de las costumbres ahí del seminario nos ponen a analizar varias versiones. Estoy en la exégesis en la página 2, si no me equivoco, en el punto 1, una visión general. Hay varias versiones: Nueva Versión Internacional, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, la Biblia Lenguaje Sencillo, la Biblia de las Américas. Y interesante, y retomo algunas cosas que dijo el hermano Jamie: el burro, la cría, el asna, el pollino, que la cría era indomable, ¿verdad? En esos tiempos nadie la podía montar. Una vez que los hermanos fueron por ella, fueron obedientes, no se cuestionaron lo que Jesús les dijo, sino que creyeron ciegamente. Vayan y traigan el pollino. En el versículo 8, en las diferentes versiones, se habla de mantos, de prendas, de nuestras posesiones. Señor. Sí, sí. Sí, es que el pequeñito es la presentación, es el resumen de la presentación. Sí, la exégesis. Sí, la exégesis dice en la primera página, exégesis. Es la más gruesa. Entonces, en ese sentido, habla en el versículo 8, en las diferentes versiones, de mantos, de prendas que se utilizaron para ponerlas en los lomos de la cría, no del burro, sino de la cría, del pollino.
Después ya en el versículo 9 vemos, ¿verdad?, toda la euforia ahí del pueblo en cuanto al recibimiento de Jesús, que no hay tantas diferencias entre las diferentes versiones. En el 10 vemos entonces cómo toda la ciudad, ¿verdad?, se conmovió y preguntó: ¿quién es este? La versión sencilla, la 1, 2, 3, 4, 5, habla de quién es este hombre. Recordemos que este es el versículo 29 de Mateo. Se han dado una serie de circunstancias, situaciones, donde Jesús, ¿verdad? Se habla de que todos los años venía con su familia desde la zona de él, ¿verdad? Allá abajo está el mapa, desde Galicia, ya se me enredó con Galicia, de España. Aquí está. Venía a Judea desde Galilea. Algunos hablan de 120 kilómetros, 146 kilómetros, ¿verdad? De norte a sur, o sea, de arriba para abajo. Bajan y venía al menos una vez al año. Y entonces hay diferentes circunstancias, situaciones que incluso se dice, podríamos ver en el comparativo de los evangelios, donde que un testimonio que representó mucho en ese momento, ¿verdad?, que pudo haber influido, fue cuando resucitó a Lázaro. Esto fue uno de los últimos acontecimientos que influyó, que pudo haber influido, dice Juan 12, del 12 al 19, es paralelo de Mateo 21, 7, 11 que estamos estudiando. Ahí de seguido está el comparativo de los evangelios. Y esto es muy representativo. A pesar de todos los milagros que se habían dado, como que hizo mucho énfasis. En cuanto al género literario, que ya hemos hablado algo así muy rápido, que es a nivel de evangelios, me gustaría leerles aquí una parte. Todo eso está ahí, ¿verdad? Dice que los comentarios de evangelios se pueden dividir en dichos y narraciones. Esto es en las enseñanzas de Jesús y las historias acerca de Jesús. O sea, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de los evangelios, es la historia de Jesús, no narrada por él mismo, sino por testigos que caminaron con él, o testigos indirectos que recibieron la palabra, que recibieron los estudios, y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Algunos de ellos hicieron entonces su historia, su evangelio. Dice: los 4 evangelios forman un género literario único para el cual hay pocas analogías reales. Ahí yo les incluí en la exégesis algunas características muy distintivas de los evangelios, pero estos son como los más representativos, y es el tiempo también. En cuanto a la palabra que dio nuestro hermano Gabriel la semana pasada de Daniel 9, 27, 28, lo que podemos hacer no es entrar, Dios guarde, ¿verdad? Ya él la dio. En Daniel 9, 24, 27 vemos la relación que hay con las 70 semanas. En este momento donde Jesús entra a Jerusalén, se están cumpliendo según la línea, ¿verdad?, teológica, o la línea que nos hizo ver don Gabriel. Se está cumpliendo la palabra. Cuando incluso desde que lo hizo ver Zacarías, ¿verdad? Zacarías lo habló en 9:9, ¿verdad? Del futuro de Sión, el futuro rey de Sión, dice el titulito. Estas dos palabras son muy importantes, ¿verdad?, tenerlas en cuenta, por cuanto vienen a confirmar el cumplimiento de la profecía en cuanto a la llegada de Jesús a Jerusalén. Esto es así como introducción, muy rápido, pero dada el asunto, por eso la impresión.
Eh, Vamos a leer aquí del 7 al 9, versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Habíamos hablado, ¿verdad?, que en ese versículo 7 hay todo un trasfondo de obediencia, hay todo un trasfondo de que no hay razonamiento humano. Pongámonos nosotros en los zapatos de nuestros hermanos hace 2000 años y pico. No, esto fue hace 2500 años y pico. La entrada de Jesús. Perdón, hace 2000 años. Y entonces, no hay cuestionamiento. Vaya y tráigame el burrito, el pollino. Y si le dicen algo, le dice que es para el Señor. Hay una obediencia de parte de las personas, de parte de los hijos, de parte de los siervos, de parte de nosotros los creyentes. Hay una obediencia total a Jesús. Dice también que entregaron para Jesús lo que tenían, las prendas que hablábamos, los mantos que hablábamos. Se quitaron los mantos, se quitaron las prendas. Hoy por hoy, un saco, una sueta. Pero tal vez era el único saco, la única sueta, la única camisa, el único pantalón que tenían en aquel entonces. El mismo hecho del pollino, el burrito, la cría. Tomar esa cría era como ir a coger aquel carro que ya está al frente, ¿verdad? A abrirlo y llevármelo. Era un bien de lujo, no era un bien suntuario, no era un bien que todos tenían. Todos no tenían esas comodidades. Tenemos que ubicarnos allá, ¿verdad? Todavía no nos hemos venido para acá. Dice, y él se sentó encima. El hermano nos decía la semana pasada que el pollino, la cría, no estaba manso, no eran mansos. Pero los hermanos le pusieron sus mantos, les pusieron sus prendas, le pusieron encima lo que ellos tenían y Jesús se sentó. Cuando Jesús entra en nuestras vidas hay paz. Hay gozo. Ahora vamos a hablar en las fiestas de los tabernáculos, ¿verdad? De que cuando la presencia de Cristo está en nosotros, cuando el reposo de Jesús está en nosotros, cuando la bendición de Jesús está en nosotros, cuando la gloria de Jesús está en nosotros, somos nuevas personas, dice la palabra. Somos nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y lo que estamos hablando ahí son los significados de las fiestas del tabernáculo, que es la sexta fiesta con la que se cierra el año de fiestas a nivel de Israel. Se dice también, ¿verdad?, que esto es para una eternidad. Se habla en diferentes partes. Dice en el versículo 8 y 9, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí les voy a... Dice, y la multitud era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. ¿Qué le tendimos nosotros, cada uno de nosotros, a Jesús cuando vino en nuestra vida? Le abrimos nuestro corazón, le ofrecimos seguirlo, le ofrecimos nuestros bienes, nuestras prendas, nuestros mantos, le ofrecimos todo lo que Él nos ha dado en algún momento. ¿O estaríamos dispuestos a entregarle todo a Jesús, a Dios? En Levítico 23:14, en el 23:21, 23:31, dice que son perpetuas.
Dice, algo que es muy común, algo que es muy importante señalar y que encontraremos en las Escrituras después de que el Señor ordena las fiestas, también dice que son perpetuas. Hay un paralelo entre la entrada de Jesús a Sión, a Jerusalén, a nuestras vidas, con las fiestas de los tabernáculos, considerando que son perpetuas. Las fiestas de los tabernáculos es un tiempo para celebrar la presencia, dice, el reposo, la bendición, el gozo y la gloria de Dios en medio de su pueblo. En cuanto a la presencia, dice, Dios le prometió al pueblo de Israel que su presencia iría con ellos durante todo el trayecto que les llevaría a la tierra prometida. Nosotros tenemos que vernos ahí en medio de la llegada de Jesús a este mundo. Se habla incluso de que estas palabras que vimos en Daniel y que vimos en Zacarías son 500, 600 años antes de Jesús. Jesús todo lo que hizo, lo del pollino, lo de la gente que le ayuda, todo esto ya estaba escrito. Jesús lo cumplió por amor a cada uno de nosotros y nosotros tenemos parte. Si no hubiéramos ido a traer el pollino, Jesús lo hubiera solucionado de alguna otra forma, pero nos mandó a traerlo. Le pusimos nuestras prendas cuando Él entró en nuestras vidas. Incluso por ahí dice, ¿verdad? Que a mí ya ahí sí me quebró, ¿verdad? El espíritu, ¿verdad? Que dice que ellos se quitaron las prendas, ¿verdad? Pero a los 5 días Jesús se quitó las ropas y quedó semidesnudo y crucificado en la cruz del Calvario por nosotros. Es duro. Y la tercera celebración, o lo que se celebra en las fiestas, es la bendición de Dios. Dice, hemos dicho arriba que las fiestas se dan en la estación de otoño, durante la cosecha de los frutos de los árboles. Así que era otra oportunidad para celebrar la provisión y bendición de Dios para todos aquellos que le creen y le siguen. Dice en el 9, en el 8, y les tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba atrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto dice en el 9. Y entonces ahí es donde les contaba yo, ¿verdad? Que hay un paralelo, una similitud con las fiestas de los tabernáculos. Pero incluso habla también, dice en el 8, y otros cortaban ramas de árboles. Y no lo tengo aquí incluido, ¿verdad? Pero en el Salmo 1 se habla de los árboles, que Dios nos ve a nosotros como árboles. Hablábamos con Randy la otra vez también esto. En la celebración de las fiestas de los tabernáculos, en la celebración en la parte de la bendición, ahí nos habla de árboles. Dice que el árbol de fruto hermoso, que son nosotros, los extranjeros, nosotros los gentiles, que Jesús nos incrustó, ¿verdad? En su pueblo. Las palmeras, que representa al justo, ahí ustedes lo leen. Los árboles frondosos, se trataba del mirto, representa al creyente victorioso. El árbol de sauce, y representa al creyente bendecido, a quien se le da la promesa que será prosperado por Dios en todas las áreas de su vida. O sea, no es que hay promesa en Dios, es que Dios prometió que nos va a bendecir en todas nuestras áreas de nuestra vida. A veces nos sentimos muy pentecostales o hay unas palabras ahí, ¿verdad? Que nos cuesta mucho, ¿verdad? En algunos momentos o espacios referirnos, ¿verdad? Pero es que en Cristo, en Jesús, hay prosperidad integral. Pero aquí lo hablamos, ¿verdad? De hecho. Dice, como para el cierre ahí de los árboles, dice: el mensaje del Señor es que toda persona, hebrea o extranjera, que mora en su presencia, estamos morando en su presencia, dice,
que hace memoria en su vida para Él, va a desarrollar y manifestar estos atributos y virtudes, su justicia, su gozo, su bendición, todos los días de su vida. Y este mensaje es claro también en el Evangelio de Jesucristo, predicado por los apóstoles. Todo creyente que está lleno y guiado por el Espíritu Santo de Dios manifestará el fruto del Espíritu. Ahí está en Gálatas 5, 22, 25, 2 Pedro 1, del 3 al 8. Después, como cuarta celebración, tenemos el gozo de Dios. Por ahora podemos decir que con esta señal del maestro Galilea, en el contexto de una boda, anunció el inicio de un nuevo tiempo de celebración. Es lo que estábamos hablando ahora en Juan 2, del 7 al 10, Juan 2, del 1 al 3, se habla de las 6 tinajas de la purificación. Ya desde ahí Jesús nos estaba hablando de las futuras fiestas que iba a tener con su pueblo. Y la sexta es la fiesta del tabernáculo. Incluso dice, estas 6 tinajas para la purificación son llenadas completamente y se convierten en vino. Aquí hace un paralelo entre el vino y el Espíritu Santo, trayendo nuevo gozo a la boda, pues el vino, el gozo, ¿verdad?, se había agotado. Hay un tema profundo ahí, ¿verdad? Y como quinta celebración es la gloria de Dios. Dice, este último significado, celebración de la gloria de Dios, es el más frecuente cuando hablamos del tabernáculo de Dios. Así que la fiesta de los tabernáculos es de la gloria de Dios, de la gloriosa y gozosa presencia de Dios en medio de su pueblo. O sea, Jesús vino a su pueblo. Jesús entró a su pueblo. Hubo diferentes manifestaciones. Los fariseos creyendo que era un militar, muchos envidiosos, o los religiosos, o los del templo, dignatarios del templo. Hubo muchas reacciones. Como árboles incluso nos manifestamos. Algunos lograron entender las diferentes celebraciones. Algunos, pocos, pareciera que pocos, ¿verdad? Por cuanto en el versículo 10 al final se habla de que la mayor parte de la gente decía, ¿quién es este? Dice, Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Lo que se habla, si no me equivoco, en el otro evangelio, ¿verdad?, que viene como a aclarar un poquitito más, algunas señas adicionales, es que se decía que podría haber, o que fue el que resucitó a Lázaro, o el del sermón de los montes. Toda esta palabra que está ahí, ¿verdad?, en el contexto, ¿verdad?, de estos versículos es considerable y hay que tomarla en cuenta. Pero las reacciones fueron diferentes entre las diferentes personas que vieron la entrada, ¿verdad? Dice, su llegada no pasó desapercibida para nadie, aunque fuese acogida de muy distintas maneras por cada grupo, por unos con alegría y admiración, por otros con envidia e indignación. De qué diversas maneras reaccionan los corazones humanos ante la inminente llegada de Jesús. Esta gente que 5 días antes de la crucifixión fue la que lo mandó a crucificar, ¿verdad? La que decidió por el ladrón. ¿Dónde estamos decidiendo nosotros? Estamos en Jesús, estamos en Cristo, estamos en sus bendiciones, en sus glorias, en su presencia, en su reposo. Ahí es donde se habla, ¿verdad?, que hay que mantener ese gozo en nosotros como vasija, ¿verdad? Estar llenos del Espíritu, estar llenos del vino. Ya como conclusión, dice, la invitación de esta acción solemne de Jesús es a regocijarnos en su presencia, que decíamos su gozo, gloria, provisión y bendición, que Él está más listo y dispuesto para darnos. Dice, nuestra oración, nuestra constante oración no puede ser otra que pedirle para que su Santo Espíritu fluya
de nuestro ser, nuestro corazón, con su gozo, con su fruto y con su gloria para una bendición a todos los que nos rodean, aún hasta lo último de la tierra. Que Jesucristo, la fuente de nuestro gozo y de nuestra vida, sea cada día formado en nuestro ser, de manera que reflejemos su imagen y gloria donde quiera que vayamos.